En lo correspondiente a la estabilidad de taludes que nos corresponde a nuestra tema final, nos va a corresponder entonces dos tipos de análisis. Uno, la estabilidad de un talud de manera general, sin ninguna clase de refuerzo o de elemento de contención complementario. Y la revisión también de los conceptos asociados a las estructuras de contención, o sea, los elementos de contención que se instalan en los taludes, como son estos anclajes o los pernos, que tienen una premisa de diseño bien similar, y vamos a introducir algunos conceptos de ese estilo. Hay más cosas que se requieren para el diseño, pero vamos a establecer estos elementos como punto de referencia, dado que muchos taludes en zonas urbanas cada vez más se están reforzando, ¿ya? Y hay muchas obras incluso que no necesariamente tienen altas magnitudes y siguen siendo una alternativa su diseño incorporando estos elementos de contención. Entonces, para contextualizar el capítulo, nosotros tenemos que hacer una clara diferenciación entre lo que corresponde a los taludes y las laderas, siendo taludes los que nosotros cortamos y fabricamos, y lo otro las laderas, que son las condiciones naturales. Los análisis no varían, son iguales entre uno hacer una ladera o un talud, solo que la exploración claramente va a variar. Yo tengo una ladera y potencialmente va a fallar todo un cerro, pues mi cantidad de exploración va a ser muy disímil de la exploración que requiero para hacer un corte que yo estoy haciendo con una altura más o menos baja, ¿no? Entonces es bien importante tenerlo presente. Como corresponde a nuestro capítulo, evidentemente tenemos que hablar de taludes en suelo, pero esta descripción general de las fallas de estabilidad de taludes incluyen tanto efectos en roca como efectos en suelo. Vamos a centrarnos evidentemente en los del suelo, vamos a identificar las fallas rotacionales, superficiales y traslacionales, temas de falla progresiva, pero también se van a hablar o se van a tocar algunos tópicos asociados a las taludes en roca y a los taludes en suelos residuales que tanto hay a lo largo del país en diferentes zonas. Y esto principalmente porque si bien yo entro aquí con un capítulo o un apartado asociado a fallas en roca y estamos hablando de mecánica de suelos, es porque la identificación de en qué momento yo debo hacer un análisis como roca y un análisis como suelo es fundamental. Y he visto muchos proyectos en los cuales se han generado fallas, no necesariamente catastróficas, pero fallas porque se hacen consideraciones erradas respecto de, por ejemplo, decir que un análisis simplificado o conservador es suponer que el suelo va a fallar, perdón, que la roca va a fallar como suelo, aparentemente siendo conservador. Y esto es completamente incorrecto, dado que las consideraciones de falla de un elemento en roca son discretas, son por elementos que pueden caer, como estos que estoy aquí ejemplificando, y una cosa muy diferente ya es un talud en suelo, donde un medio particulado va a fallar y tiene mecanismos de falla claramente diferentes. Entonces, por ese motivo, nosotros partimos hablando de las tipologías de fallas en roca, los suelos residuales, que como ejemplo tenemos acá en la región, fallas en ese tipo de suelos, consideraciones al respecto, consideraciones de los pernos, y ahí entonces posteriormente empezamos a hablar de las fallas de suelo como punto referencial comparativo. Y es bien importante tener el contexto del por qué hablamos de falla en roca ahora. Ese es el objetivo, no necesariamente entrar a hacer el análisis de estabilidad, para con eso entonces tomar los criterios y los fundamentos que nos permiten ya hacer el diseño del talud como tal, consideraciones de laderas y hacer la verificación de en qué momento yo ya tengo que pasar a instalar, por ejemplo, elementos de contención complementarios que particularmente vamos a checar